cantar cuando todo está bien, pero nosotros fuimos diseñados para provocar que las cosas sucedan, no solamente para esperar y conformarnos cuando el enemigo quiera retroceder, pero para enseñarle a las potestades y a los principados la multiforme sabiduría de Dios, y para marcar territorio y decirle al mundo: ustedes elijan a quién van a servir, pero yo y mi iglesia, yo y el ministerio, yo y mi esposo, yo y mi hijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo quiero darte gracias, Señor, porque tú eres perfecto, porque tú eres amoroso y tú eres todopoderoso. Quiero pedirte, Señor, en esta noche, toda actitud humana, todo plan de Omaira sea quitado, Señor. Amén. Gloria a Dios. Que tú puedas, Señor, usar mi boca como un simple instrumento de tu mensaje a tu pueblo. Gloria a Dios. Gracias, Señor, que mientras más te conocemos, más entendemos lo pequeño que somos y que solamente somos usados por tu misericordia, por tu voluntad y por tu decisión. Ayúdanos a vivir agradecidos y a hacernos mansos y humildes de corazón. Amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo quiero hablar esta noche a ustedes de varias cosas. Lo primero que quiero que entiendan es que si no conocen a Dios, no podrán morar con Él. Amén. Conocer a Dios es más que un concepto. Conocer a Dios es más que una escritura que alguien te comentó. Conocer a Dios es pasar tiempo con Él. Me impresionó también lo que usted dijo, pastor. Cuando yo llego a un sitio que voy a predicar, yo me desconecto del mundo, yo comienzo a buscar los sensores. El pastor decía que él dijo una expresión que solo ella entendió. Todos los que estaban ahí no pudieron entender porque no pertenecían al mismo lugar. Hay un lenguaje espiritual que el que no está conectado no lo puede entender. Dile al de al lado: el que tenga oído para oír. Y mi pregunta es: ¿cómo que el que tenga oído para oír, que oiga? ¿Acaso no se hicieron los oídos para oír? Los oídos espirituales. ¿Acaso no se hicieron los oídos para oír? Hermana, hay gente que no oye en el espíritu, pero ni oye en la carne. Y yo quiero compartir una porción que el Señor me enseñaba. Hay 3 tipos de personajes que yo quiero que usted rechace esta noche. Diga conmigo: los sordos. Diga conmigo: los sordos. Los irresponsables. Y los brutos. Porque nunca entienden. Vamos a leer una porción de la palabra. ¿Quiénes son los que no vamos? Los 3 personajes de esta noche, ¿quiénes son? Los primeros, los segundos
salga de aquí, óigame bien, oyendo. No oyendo los pronósticos de la noticia. No oyendo los pronósticos de lo que dice el mundo, de lo que dice su familia, de lo que dice la gente de su trabajo. Pero que usted se sintonice como la frecuencia con Dios. Para que cuando Él hable, usted escuche. Pastor, hay gente que a lo mejor esta hora tiene otra emisora y va a decir que esto no pasó, pero fue que no lo oyeron porque estaban desintonizados, estaban en otro lado. Vamos a seguir. Marcos 4:35. Aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo, diga conmigo, fue Jesús que lo dijo. Pasemos al otro lado. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Quién fue el que habló? Vamos a ver vamos a sacar los personajes ahorita mismo. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó, ¿qué, hermanos? Pero no una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya casi se hundía. Y él estaba en la popa, Jesús estaba arriba en el barco durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, yo me imagino esa levantada del maestro, aleluya, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Pero oigan lo que se decían los unos al otro, hermano. No decían: wow, qué maestro que nos casamos. Elegimos al mejor. Tenemos al profeta, no un profeta. Tenemos el Cordero. Oigan lo que dijeron. Entonces temieron, hasta los demonios temen, creen y tiemblan, pero no se arrepienten. Y después criticar: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que la siembres en los corazones esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Yo no voy a predicar de lo que aprendí en un lugar. Yo voy a predicar del proceso que hemos vivido nosotros, los del viaje a África. Yo quiero decirte que el primero que dijo aquí: vamos al otro lado, o el único que lo dijo fue el único que tiene autoridad de por encima de los vientos, por encima de la tempestad, por encima de los cónsules, por encima de tu familia, por encima de tu jefe, llevarte al otro lado. Amén. Jesús no habla disparates. Jesús se respeta a sí mismo. Si Jesús hubiera sabido que en el camino se hubiera levantado algo tan fuerte que él no hubiera tenido derecho de parte de Dios a controlar, no hubiera dicho: vamos al otro lado. ¿Saben lo que está pasando, hermanos? Que somos sordos. Y cuando Dios habla, no oímos, porque tenemos tanta cerilla de otras cosas que estamos escuchando, de otras malas noticias que estamos escuchando, de otros personajes que hemos elegido escuchar, que el montón no tiene un tapón. Fue Jesús que dijo: vamos al otro lado. Es Jesús que a veces te dice: tu hijo va a ser salvo, tu esposo va a ser salvo, tu esposa va a ser salva. Es Jesús que te dice: créeme que si crees verás mi gloria. Es Jesús que te dice: tú estás salvo
podía. 9 días de vómito y diarrea y no había un suero en el hospital y yo estaba interna. Y la gente ya me miraba y no quise que nadie lo supiera, porque tenía miedo que vinieran los superhéroes de la fe a sacarme del campo. Y yo decía, de aquí no me voy en derrota, porque aquí me mandó Jehová. Que nadie me mande de que un helicóptero, de que para sacarme, de que así, de que no me puedo ni mover. ¿Y qué van a decir esos musulmanes? Que no tengo un Dios vivo. Hermanos, y estando ahí, ya había un momento que yo no tenía fuerza para nada. Yo no podía ni ir sola al baño. Yo comencé a decirle al Señor, tú me diste una palabra para estar aquí. Tú me dijiste que viniera a hacer luz a este lugar. Si tú me quieres llevar, llévame. Tuya soy. Yo firmé. Unos firmaron con los Yankees, yo firmé con Jesús. Yo firmé. No tengo derecho a nada, porque ya yo firmé. Le dije, pero si tú me sacas en derrota, ellos no van a entender tu poder y tu autoridad. Amén. Hermano, y ese era el día 9. Le dije, hágase tu voluntad. Mira, si me muero, como quiera te voy a ver. Y ese día llegó una comisión de médicos del mundo, Médicos Sin Fronteras. ¿Y sabe de dónde llegó? De Venezuela y de Cuba. No fue de Europa ni de Estados Unidos. ¿Y qué trajeron? Dijeron que no trajeron mucha medicina, pero trajeron metronidazol y trajeron suero, que yo necesitaba. Hermanos, en 3 días ya yo estaba lista, porque estaba muy débil, muy débil. Tuvieron que ponerme suero, como usted no se imagina, pero llegó la medicina. Porque cuando Jesús te habla, los pronósticos se vuelven en contra. ¿Usted me está entendiendo? Es que si Jesús te dice, oye, si tú vas a un médico y te dicen, tiene cáncer, ¿de dónde es Jesús? Jesús, ¿qué tú me dices? Gloria a Dios. Ellos están diciendo esto. Yo creo en lo que tú me digas. Si tú me dices que cáncer, escribe un libro. Cómo morirse de cáncer en victoria. Amén. Pero si tú me dices que me va a sanar, no hay médico. En medio de esa situación, cuando yo me sentía casi muriendo, me llamaron que mis 2 hermanas tenían cáncer. Yo no tenía casi ni fuerzas. Y yo le dije a ella, voy a ayunar, pero total, que estaba ayunando porque no podía comer. Y le dije a mi hermana, tú no puedes. Yo fui donde Jesús. Y yo estaba ahí, Jesús, tú das, tú quitas, sea tu nombre bendito. Se me van a morir las 2 hermanas o tú las vas a sanar. Y el Señor me dio una palabra de bendición. Y me habló en Deuteronomio, donde decía de los beneficios de la obediencia. Yo sentía que había obedecido. Hermano, no quiera que Dios lo bendiga si usted está en desobediencia. Examine su corazón y examine su vida. Si usted está en desobediencia, arrepiéntase en el nombre de Jesús. Pero si usted está en obediencia, usted tiene franca entrada al lugar santísimo. Y usted puede ir y decir, júzgame, porque en integridad he andado. Así es que tenemos que vivir un evangelio que nos cueste, porque la integridad cuesta. Y mi hermana fue y se hizo un análisis y le dijeron que tenía el cáncer de mama otra vez. Y yo hablé con Jesús. Jesús, no tengo fuerza ni para mí. Pero tú me dijiste esta palabra y yo la creo. Yo estoy aquí en obediencia. Le dije a mi hermana me dijo, no juegues con mis emociones. Mi hermana es bautista. No juegues con mis emociones. Tal vez yo lo que tengo es que adaptarme. Pero en el sepulcro, ¿quién te alabará? En el sepulcro, ¿quién alabará a Dios? No te adaptes a la enfermedad, no te adaptes a la muerte. Dios puede matarte así. Pero no es necesario que te destruyas en una cama. No, hermanos. Yo creo en el amor del Señor. Y yo creo en la obediencia. Y hermano, cuando ella se fue la tercera vez a hacerse el examen, le dijeron que sus
senos parecían el redimido. Porque habló Jesús. Porque habló Jesús. Es que Jesús no es cualquiera. Es que Jesús no miente. Es que Jesús no anda diciendo cosas para, óyeme, Jesús es tan personal, Jesús tiene tanta identidad, Jesús es tan Dios que ni siquiera te dice la cosa bonita. Cualquiera que quiera ser mi discípulo, muérase. Porque tiene que tomar la cruz. Y para tomar la cruz, ¿qué hay que hacer? Morirse. Negarte a ti mismo. Hermano, mire, no hay una cosa que nos haga morir más que negarnos a nosotros mismos. Porque hay una ley que está en nosotros, la concupiscencia, hermanos. Mire, eso está ahí. Y esa ley de la carne lucha contra la ley del Espíritu. Y solamente al someternos al señorío de Cristo nos da la victoria, no por quienes somos, sino porque Él se presenta delante del Padre y dice: yo morí por Él. Amén. Yo lo sostengo, yo lo levanto, yo lo cubro y yo le quité el pecado. El poder de lo que dice Jesús es ilimitado. Amén. No importa que no había nubes cuando Eliseo. No importa. Él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Amén. Dios está levantando un pueblo que viva en su presencia. No un pueblo que viva de actividades. Un día ayuna y otro día está en pecado. Un día obedece y otro día desobedece. Otro día dice te amo y otro día odia a su hermano. Gloria a Dios. Dios está buscando un pueblo que habite. Todo se sabe en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero hay que habitar, hay que quedarse, hay que permanecer. Cuando hablamos de habitar, hablamos de vivir, hablamos de presencia, hablamos de quedarnos. Eso es lo que se llama habitar. Tú no puedes creerle a Jesús si tú no habitas en su palabra. ¿Me están entendiendo? Hay que habitar en su palabra, hay que caminar los salones de su palabra, hay que buscar los libros de su palabra, hay que leer los capítulos de su palabra y hay que meditarlos, y para meditarlos hay que aprenderlos. Cada vez que veo una gente deprimida, cada vez que veo una gente muy enojada, cada vez que veo una gente desesperanzada, lo primero que le pregunto es: ¿has tenido tiempo a solas con Dios? Porque nadie que entra a su presencia, donde dice la palabra que hay plenitud de gozo, delicias a su diestra, por siempre y para siempre, puede estar bien llenado. La clave está en Él. Pero ¿de qué vale que Él te hable si no le escuchas? Amén. Necesitas desarrollar los oídos espirituales, pero hermano, a veces para poder escuchar bien tenemos que bajar ruidos. ¿Cuáles son los ruidos que te están impidiendo a ti escuchar la voz de Jesús? La televisión, todo lo que está pasando, gente que se está matando, gente que se está muriendo, gente que padres matando a los hijos matando a los padres. Ellos lo están diciendo ahora y hace tiempo que la Biblia lo dice. Entonces para nosotros no debería ser un acto de desesperación, debería ser un acto de afirmarnos, porque el Rey viene pronto. Amén. Amén. El Rey viene pronto. Iglesia, tenemos que leer las señales. Cuando vemos que se está nublando, decimos lloverá, y vemos a las hermanas con su paragüita, con su sombrillita, porque lloverá. Las señales indican que el Rey ya viene. El Rey ya viene. Y el Rey no comparte. Oigan,
te va a pedir cuenta por el tiempo que te ha prestado aquí en la tierra. El rey te va a pedir cuenta por cada palabra ociosa que salga de tu boca. Porque tus dichos tienen que ser de bendición. Bendeciré a Jehová, diga conmigo, bendeciré a Jehová. A veces, no, en todo tiempo. Y su alabanza estará de continuo en mi boca. Ustedes saben que la alabanza es reputación. Nosotros deberíamos hablar de la reputación de nuestro Dios todo el tiempo. Que Él es grande, que Él es poderoso, que Él es verdadero, que Él es real, que Él sana, que Él salva, que Él liberta al cautivo, que Él venda los corazones quebrantados. Tenemos que proclamar su verdad. El mundo tiene que saber que nosotros hemos encontrado al único Dios verdadero. Amén. Y cuando Él hable, tenemos que estar listos para obedecer. Miren, hermanas que están aquí, yo no he parido, pero he criado más que ustedes. Más que ustedes. Cuando yo tenía 10 años, a mí me dejaban mis sobrinos para criar. Yo decía, esto es un abuso. Pero desde los 10 años estoy criando gente. Gloria a Dios, aleluya. De todos, mire, de todos los extractos sociales y de todos los niveles. Y le voy a decir algo. Un padre que se respeta no debería permitirse hablarle 2 veces a un hijo y 3 menos. La clave es amarlos siempre. Es hablarles con amor siempre. Para que cuando usted le cambie la mirada, ya ellos sepan que algo hay. Cambiar el código. ¿Me están entendiendo? Amén. Pero eso estamos hablando en el término humano. Porque los niños siempre están empujando un poco a ver hasta dónde llegan con papá. Y a veces nosotros tenemos la misma actitud de niño. Estamos empujando un poco a ver hasta dónde llegamos con Dios. Pero Dios no es hombre. Miren de al lado que Dios no es hombre. Con Dios no podemos jugar. Dile, Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú siembres, tú lo vas a cosechar. Todo lo que yo siembre, yo lo voy a cosechar. Cuidado con lo que estamos sembrando. Cuando Jesús nos habla, hoy yo estaba predicando en la iglesia de esta mañana la acción de Mateo. Mateo estaba sentado en el banco de los tributos y Jesús le dijo, sígueme, y al instante le siguió. Amén. No cuadró la caja, pastor. No hizo nada. La reputación no hizo balance. Él no cuadró la caja ni nada. Él no escribió nada. Él al instante le siguió porque él entendió quién era que le estaba hablando. Hermano, cuando Dios te da una palabra, camina sobre esa palabra. Amén. Si Dios te dijo que va a abrir puertas para ti, no permitas que ni el diablo, ni la sociedad, ni tu familia, ni los más religiosos te digan lo contrario. Porque cuando Él habla, Él no solamente es fiel a ti y a mí, Él es fiel a sí mismo. Amén. Dios va a cumplir su propósito. Amén. Dios lo va a cumplir. Amén. Entonces el primer personaje que identificamos aquí es el sordo. Aleluya. Si no estás escuchando a Dios, entonces estás siguiendo a nadie. ¿Se entendió? Amén. Si usted no está escuchando a Dios, ¿cómo usted puede decir que lo está siguiendo? Imagínese, pastor, que usted va caminando y le dice síganme y nadie escucha su voz. La gente, ¿y dónde está el pastor? Tiene que preguntarse aunque sea. Claro. Entonces le voy a dar una clave. Una de las cosas que está faltando en las congregaciones y que usamos mucho en el campo misionero es que hay gente que sabe orar 1 hora. Amén.